Es una bendición estar con ustedes compartiendo esta alegría de poder estar al aire a través de estos medios de comunicación. Quisiera por favor que me acompañe a hacer una pequeña oración ahí donde se encuentra en este momento para que juntos podamos poner en las manos del Señor este tiempo. Padre que estás en gloria, te damos gracias, papito lindo, en esta hora, porque nos permites nuevamente acercarnos al trono de tu gracia, de tu misericordia a través de tu palabra. Por favor, Señor, bendícenos, prospéranos a través, Señor, de tu enseñanza, Señor, que tu palabra venga como esa lluvia, como el rocío, como el aguacero, como la llovizna, a causar el efecto por el cual tú la has enviado, Señor, en esta hora. Que cambie nuestra mente, nuestro corazón y nuestro ser, y que se cumpla el propósito por el cual tú la enviaste, Señor. Gracias te damos, Padre. Gracias te damos, Hijo, y gracias te damos, Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bienvenidos nuevamente, mis amados hermanos, a este precioso momento en que estamos celebrando las victorias de Cristo y también conociendo más de su palabra. En esta oportunidad quisiera hablarles de un tema muy precioso que hemos titulado Los 7 levantamientos de Elías. ¿Y por qué vamos a hablar de los levantamientos? Déjeme comentarle que la palabra levantar o levantamiento es la palabra griega kum, que tiene su raíz en el hebreo también del 69-65. Para aquellos que anotan y quieren estudiar la palabra más a profundidad, es la H69-65. La palabra kum de levantamiento significa, entre otras cosas, afirmarse, alzarse, armar, camino, confirmar. Mire todo lo precioso que significa. También significa cumplir. Significa algo muy, muy precioso, que es despertarse, levantarse. Pero también significa enderezarse, establecerse, exaltarse, estar firme, levantarse. Significa ordenarse, reconstruir, renovar, resistir, restaurar. Y dentro de todo también significa, amados hermanos, resucitar. ¡Wow! Y seguir adelante. Y por último también significa subir. ¡Wow! Vemos entonces que la palabra levantamiento, para empezar a platicar en esta hora, tiene varios significados. Y vamos a hablar de la vida de Elías, porque Elías, vemos a la luz de la palabra, que tiene un caminar con el Señor. Y al final de ese caminar vamos a ver que en su último levantamiento es aquel caminar precioso que debe de anhelar todo cristiano, que debe de anhelar la iglesia del Señor, que es el arrebatamiento. Entonces vemos una similitud muy preciosa del caminar de Elías en los levantamientos que vamos a ir viendo con la ayuda de Dios, y el caminar que debe de llevar la preciosa iglesia del Señor, y tú y yo que estamos en este momento atendiendo a la palabra, cómo esta nos debe de guiar a ser levantados para ir de gloria en gloria, de poder en poder, de victoria en victoria, porque al final, mientras, hermano amado, el enemigo, que Jehová lo reprenda, va descendiendo y va cayendo, porque usted sabe que Satanás cayó desde el trono donde estaba él cuidando la alabanza en la eternidad, ha ido de caída en caída, ahora está en los aires y va a caer en un momento a la tierra, pero cuando él caiga a la tierra, la iglesia ya tiene que haber subido. Nosotros como iglesia tenemos que ir subiendo, elevándonos en un sentido espiritual para estar en ese momento precioso, en el encuentro con el amado en las nubes, porque el encuentro con el Señor va a ser en las nubes. Entonces la iglesia tiene que levantarse, tiene que ir subiendo. Entonces, bajo ese sentir precioso, tenemos que ir viendo que la iglesia entonces tiene que abrir ese camino, levantarse, como mirábamos en los significados, ser firme, ordenada, tiene que renovarse y resistir, pero sobre todo en una palabra preciosa que significa es despertarse. La iglesia se tiene que despertar, la iglesia tiene que estar consciente del tiempo, el momento que está viviendo, y también la iglesia tiene que ser firme y seguir adelante. Tenemos que seguir subiendo. Dígale al que tiene ahí cerca, a su hermano, a su familiar, a ti que nos estás viendo, tienes que subir. Dile al que tiene cerca, tienes que subir. Tenemos que seguir subiendo como iglesia, no tenemos que quedarnos estancados. Yo siempre le he dicho a los hermanos en algún momento, y le he puesto este ejemplo: si usted va manejando un vehículo y de pronto va en una cuesta bien empinada y a la mitad de la cuesta usted se detiene, va a ser muy difícil continuar su subida, continuar ascendiendo, y lo más probable es que tenga que retroceder el vehículo al principio de la pendiente
para volver a subir. Entonces, el cristiano, ¿por qué le hago esta analogía? El cristiano que no se mantiene constantemente subiendo, mejorando en el sentido espiritual delante del Señor, tiene el peligro de estancarse. Y el que se estanca como ese vehículo a mitad de la cuesta va a tener que retroceder para volver a llegar al estado que estaba. Por eso dice la palabra de Dios que aquel que le conoció y luego se aleja, mejor le hubiese sido no conocerle, porque su postrer estado vendrá a ser peor que el primero. No podemos detenernos como cristianos, amados, sino que tenemos que seguir creciendo, subiendo, esforzándonos cada día por ser esa iglesia que dé la talla, la estatura que el Señor quiere para nosotros. Entonces, el primer levantamiento que le quiero hablar esta noche se encuentra en el primer libro de Reyes, capítulo 17 y versículo 9. Y dice así, vamos a hablar entonces del primer levantamiento de Elías bajo la analogía que Elías es similar a la iglesia que es arrebatada, y entonces veamos ese caminar que Elías llevó y cómo el Señor lo llama a que se levante. Primer Reyes 17, 9, usted lo tiene en pantalla y lo leemos juntos. Dice, levántate. Mire, pues aquí está la orden del Señor, levántate. Y aquí está la instrucción, ve a Sarepta, que pertenece a Sidón, y quédate ahí. Y aquí yo he mandado a una viuda que te sustente. Ojo acá. Entonces, miremos pues el primer levantamiento, la primer orden que le dan a Elías para que se levante, tiene que ver con el sustento, con la provisión, con la comida, con lo que va a tener. Esto es algo material. Oiga bien, y el Señor le va a hablar a muchos y nos está hablando a muchos esta noche. Lo primero que Dios quiere enseñarnos, amado hermano, es que Él va a ser el que nos sustente. ¿Cuántos dicen amén ahí en su casa? Él es el que me sustenta. Y aquí sucede algo bien precioso, porque la enseñanza que vemos en Primera de Reyes 17 es preciosa, hermano. Cuando Elías llega con esta viuda, era una viuda inconversa, se podría decir que era una viuda de una región donde habían muchas viudas, era una región donde era conocida como la región de Jezabel, no era un territorio precisamente amigable, era un territorio hostil, y viene el Señor y le dice, ahí vas a ir porque yo te voy a sustentar a través de esta viuda. Y sucede que entonces Elías llega, y cuando ve a la viuda, lo primero que le pide es que le dé un vaso de agua y le haga una torta de pan con harina y aceite. Y la viuda le dice, porque estamos hablando que el primer levantamiento, oiga bien, el primer levantamiento que le dicen a Elías tiene que ver con el sustento, con la provisión material, que Dios nos quiere hacer entender en nuestro corazón que Él es el que nos sustenta. Entonces te está llamando a que te levantes y a que confíes en Él. La viuda le dice, cuando Eliseo le pide, imagínese usted, él venía del arroyo de Querit, venía bien alimentado, tenía agua, dice que pasaban las aves y lo alimentaban de carne. Él venía bien alimentado y la viuda estaba a punto de morirse, según sus propias declaraciones, y su hijo también. Estaban pasando una sequía, estaban pasando hambre, y entonces Elías viene y le pide de lo poco que aparentemente tenía, le pide que le dé agua y le pide que le dé de comer. Y viene la viuda y le contesta a Elías que ciertamente solo tiene un poco de harina y un poco de aceite, porque lo que ella había pensado hacer era darle de comer a su hijo y comer ella y luego morirse. Entonces Elías le dice, bueno, ve y prepárame primero a mí la torta y luego haz como has dicho, como quien dice, dame primero de comer y luego si quieres muérete. Pero estamos viendo acá que lo que Dios era obrando para enseñarle a aquella mujer el milagro que iba a hacer al reconocer primeramente al hombre de Dios. Vino la mujer y obedientemente obedeció y le dio primero de comer al hombre que representaba a Dios. Le dio primero a Dios. Y entonces la viuda, cuando se estaba regresando a su casa quizás con su hijo, vino la palabra de Dios sobre Eliseo que le dice, porque ciertamente así dice el Señor, y eso es lo que Dios te quiere decir hoy en el primer levantamiento. Tú que nos estás escuchando, donde quiera que estés en casa, ahora en este tiempo quizás que ha sido de aflicción, en este tiempo de pandemia, que quizás ha habido escasez en el mundo, en tu trabajo, quizás te has quedado incluso sin trabajo, así dice el Señor, porque así le dijo a Elías y se lo dijo a esta mujer, incluso a ti, que tal vez todavía no has creído en el Señor. Dios te quiere animar a que te atrevas a creer en Él, porque Él es el dador de la vida y Él es el dueño del oro y la plata. Y le dice, mujer, porque así dice el Señor, ciertamente la harina y el aceite, ese poquito que tenía, le dijo, la harina y el aceite no escaseará hasta que caiga lluvia
y el Señor mande lluvia sobre la tierra. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios ahí donde están? Lo que estaba haciendo Elías es dándole una palabra donde le estaba diciendo: ese poquito de aceite que tienes, ese poquito de harina que tienes, no va a escasear hasta que venga la provisión abundante del Señor. Y eso te dice Dios en esta preciosa hora, donde quiera que te encuentres, hasta donde esté llegando esta señal a través de los medios de comunicación. El Señor te dice: no escaseará lo poquito, ese poco de harina, ese poco de aceite, ese poco de provisión que te ha llegado, no va a escasear, va a seguir llegando hasta el día que veas mi gloria, dice el Señor, hasta el día que veas mi abundancia, porque al Señor le ha placido sustentarte. Y eso es lo que nos llama: levántate porque te voy a sustentar. Entonces quizás alguno está de bajón, deprimido, cansado, agobiado y piensa que no va a salir adelante, que no le alcanza y esto y el otro, y solo se ha enfocado en el plan tierra y solo ha visto en el plan tierra y solo ha visto lo que tiene material. Pero Dios hoy te dice, como le dijo a la viuda: no va a escasear hasta que veas mi gloria. Entonces, primer levantamiento en esta hora que nos llama el Señor a hacer es que confiemos que Él es el que nos sustenta. Su mano me sostiene. Di ahí en tu casa: su mano me sostiene y su espíritu me alienta. Eso es lo que Dios te quiere decir esta noche. Levántate. Primer levantamiento: Él me sustenta. Para que nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestro ser físico deje de estar angustiado, afanado, fatigado, pensando qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos. Porque el primer levantamiento es: levántate y confía en tu Señor, porque de esto el Señor sabe que tienes necesidad. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, entonces, número 1, Él nos llama a que nos levantemos para decirnos que Él nos va a sustentar. Número 2, y este es precioso, hermano, tiene al final como que se mezcla con el primero. El segundo levantamiento que le ordenan a Elías es para salir de la depresión, y está en 1 Reyes 19:5 y 6. Dice que él estaba acostado debajo de un enebro y se durmió. Y he aquí un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Entonces miró y he aquí a su cabecera había una torta cocida sobre piedras calientes y una vasija de agua. Comió y bebió y se volvió a acostar. Mire pues, mi amado hermano, ¿por qué estaba deprimido? Es una larga historia, pero básicamente después de haber tenido una gran victoria delante de los profetas de Baal y delante de los profetas de Acera, él los mató, los destruyó, vio la gloria de Dios, descendió el fuego, encendió el altar. Pero al otro día, Jezabel, que Jehová la reprenda, una potestad femenina, le envió una amenaza a Elías, y entonces él huyó por el desierto, y cansado de huir, asustado, temeroso, entró en depresión debajo de un enebro, que entre otras cosas también significa amargura, y se durmió, se deprimió, como aquellos que no se quieren levantar, ¿verdad? Que dan las 12 del mediodía y dicen: no me abran las ventanas, no me abran las puertas porque quiero seguir durmiendo, aunque ya durmió toda la noche y toda la mañana. Pero hay una depresión en el corazón, en el sentir. Así estaba Elías, se durmió. Ojo, tener sueño pues está bien si te cansaste, si trabajaste, pero dormir más de la cuenta podría ser un espíritu de depresión, que Jehová lo reprenda en el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué le dice el Señor a través del ángel a Elías? Entonces viene y dice que un ángel, mire qué precioso, Dios usa ángeles, vino y tocó a Elías y le dijo: hey, Elías, ya se imagina usted, ¿cómo le diría usted a alguien que está dormido? Coma, ¿cómo le dice usted cuando alguien se duerme? Ya está la cena, lo va a mover, ¿verdad? Y le empezó, me imagino, el ángel le dijo: hey, Elías, levántate, levántate. ¿Cuántos dicen amén? Levántate, esfuérzate, sube, significa ese levántate, y come. Entonces, ese levantamiento nos está diciendo el Señor. El pan que le prepararon realmente es un pan de nobles, un pan de ángeles, un pan de príncipes, porque era un pan, dice, miró y aquí en su cabecera había una torta cocida sobre piedras calientes y una vasija de agua, comió y bebió. Entonces era un pan preparado por ángeles. Esto es precioso, no tenemos quizás el tiempo para ahondar en esto, pero ese pan y agua estaban ya tipificando, hermano, el cuerpo, la sangre de nuestro Señor Jesús en estos elementos preciosos que le iban a fortalecer. Pero veámoslo ahora entonces como pan y agua, como palabra y espíritu que vinieron a fortalecer y a sacarlo de la depresión. Entonces, ¿qué nos dice el Señor? Si alguien de casualidad, ¿verdad?, está deprimido,
Si alguien por ahí quizás nos está sintonizando y de repente se la pasa durmiendo, está cansado, deprimido, y no porque esté enfermo, sino porque en su alma hay algo que le esté molestando, hoy en el nombre de Jesús te vengo a decir de parte de Dios: levántate, come y bebe, porque aún falta mucho camino por recorrer, dice el Señor. Entonces, ¿qué vas a comer? Palabra. ¿Qué vas a comerte? La palabra del Señor. ¿Qué vas a beber? Entonces, agua, espíritu. Que el Señor te bendiga y te llene con su Santo Espíritu. Pero para empezar, tienes que leer la palabra. Tienes que exponerte a la palabra. Tienes que, como en este momento, si estás escuchando este mensaje, déjate exponer, abre tu corazón, déjate bendecir, porque es Dios el que va a hablar a tu corazón. E incluso ángeles te van a visitar ahí donde estés. Así como visitaron a Elías, yo declaro en el nombre de Jesús, porque dice su palabra que en los postreros tiempos mayores cosas que estas sucederán. Así que si ángeles vinieron a despertar a Elías porque estaba deprimido, yo te bendigo en el nombre de Jesús, y es más, que este mismo día ángeles te sacudan, te visiten, o ángeles en forma de hombres te sacudan, te visiten y te levantes de toda depresión en el nombre poderoso de Jesús. Sacúdete, levántate, porque te vuelvo a decir, mucho camino falta por recorrer, dice el Señor. Tenemos que seguir subiendo, iglesia. No te quedes en el nombre de Jesús. Voy rapidito por cuestión del tiempo y quisiera exponer lo demás que me queda. Tercer levantamiento. Ya llevamos dos, ¿verdad? Para sustentarle y para sacarlo de la depresión. Pero mire el tercero. Resulta que después de que Elías le dieron pan y agua, si usted puso atención en el versículo 6, dice que se volvió a dormir. O sea que lo sacaron de su depresión, pero se volvió a acostar. Entonces estaba fuertemente deprimido. Fue necesario, Primera de Reyes 19:7, dice: el ángel del Señor volvió por segunda vez. Le tocó y le dijo: levántate y come, porque es muy largo el camino para ti. Y se levantó pues, oiga bien, aquí ya hubo una acción de parte de Elías. Se levantó pues y comió y bebió, y con la fuerza de aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta el Horeb, el monte del Señor. Qué precioso, hermano. Esta segunda ministración del ángel, aunque ya es el tercer levantamiento, porque el ángel ya lo había ministrado, fue necesaria para que ahora, en la primera él recibió consuelo en su corazón y se fue la depresión, mas sin embargo siguió dormido, no tomó acción. En la segunda administración de pan y agua se levantó. Pero este pan y agua, hermano, esto es precioso. Y es más, yo te vengo a profetizar que el pan y el agua, la palabra y el espíritu que llevan las palabras en esta hora que tú estás recibiendo, te van a servir, al igual que Elías, para caminar 40 días y 40 noches. Figura de caminar a través de la prueba, porque 40 es un número de prueba, y caminar por el desierto hasta llegar al monte de Dios. En el nombre de Jesús te bendigo para que te levantes, para que esta palabra que hoy recibas te levante y te sirva, te sustente para atravesar tus desiertos, para atravesar el momento crítico quizás estás pasando, el momento de depresión, el momento de angustia, el momento de soledad. Este momento que estás pasando, a través de esta palabra que lleva espíritu y vida, yo te declaro en el nombre de Jesús que te va a sustentar. Así sea, en el nombre poderoso de Jesús. Recíbelo, abre tu corazón, hermano. La iglesia necesita seguir caminando, y la palabra de Dios va a ser la que nos dé fuerza. La palabra de Dios nos va a dar aliento, la palabra de Dios nos va a dar ánimo para seguir, para continuar. Entonces imagínense, hermano, con una torta y un vaso de agua, Elías dice que caminó, comió y bebió, y con la fuerza de aquella comida, o sea que la comida, el pan y el agua, la palabra y el espíritu te van a dar fuerza. Con la fuerza de aquella comida caminó 40 días y 40 noches. Hermano, se imagina, solo esa comida hizo y caminó 40 días y 40 noches. ¡Wow! Gloria a Dios. Quiere decir que hay momentos en que viene la palabra de Dios tan precisa, tan exacta, como sé que en el nombre de Jesús a alguien le está hablando ahora mismo el Señor. Te viene a dar esa fuerza necesaria para salir adelante de cualquier situación que estés pasando. Y así como Elías, vas a llegar al Horeb de Dios, al monte donde se le manifestó Dios, en el silbo apacible. Ahí se le presentó Dios. Después de salir de tus preocupaciones, de tus desiertos, de tus pruebas con este pan y esta agua,
Vas a conocer a Dios en otra dimensión. Vas a conocer a Dios en el silbo apacible, donde el Señor te va a hablar, te va a dar instrucciones y te va a dar la victoria. Dale gloria a Dios ahí donde estás. Vamos, iglesia, vamos adelante. A quien quiera que Dios te esté hablando en esta hora, te digo en el nombre de Jesús, sigue adelante. En el Salmo 55:4 dice: angustiado está mi corazón dentro de mí, y sobre mí han caído los terrores de la muerte. Quizás hay alguno que está angustiado. Elías estaba angustiado, David estuvo angustiado. En el Salmo 55 expresa que los terrores de la muerte, el temor a la muerte había venido a querer fastidiar, a querer merodear. Era solo el temor, ni siquiera era la muerte en sí, pero el espíritu se estaba adelantando. El espíritu de la muerte quería que Jehová lo reprenda, quería amedrentar el corazón de sus siervos. Por eso en esta hora te digo que esta palabra te fortalezca. Y la palabra de Dios dice: no temas al que te puede matar en el cuerpo, más bien teme al que puede matar tu cuerpo y tu alma en el infierno, es decir, Dios. El único que realmente te puede destruir es el Señor. Y si tú estás bien con Dios, si le temes a Dios, no temas del hombre, no temas de nada en esta tierra. Teme a Dios y Él va a hacer su preciosa voluntad. Dale gloria a Dios ahí donde estás. Así que algunos quizás están angustiados en el corazón. La angustia y la aflicción les vino. Salmo 55:4. Sobre mí han caído terrores de muerte. Es un espíritu inmundo, hermano, que a veces viene y nos aflige. Si me muero, si me pasa algo, si sucede tal cosa. Entonces empezamos a pensar: ¿por qué ese espíritu inmundo ha querido venir? Ese terror nos ha querido afligir. Pero en el nombre de Jesús, que así como a Elías le dieron pan y agua, en esta hora la bendita palabra te llene de nuevas fuerzas. Y entonces dice: comió y bebió, y la fuerza de esa comida lo hizo caminar 40 días y 40 noches. Que el Señor te bendiga y sigas caminando en tu fe, sigas caminando en tus creencias, sigas caminando en la presencia de Dios. No tema ni desmaye tu corazón. Vamos al siguiente entonces. Llevamos 3. Primero, para salir de sustento. Segundo, salir de la depresión. Y aquí, atravesar desiertos en el nombre de Jesús. Mire cómo va la iglesia. ¿Quién es esta que sube el desierto? Oh, es la mal, Señor. 70 valientes la rodean, la litera de Salomón. La iglesia sube el desierto, pero tiene que salir, tiene que subir. Tenemos que seguir adelante. Este desierto no es para muerte, dice el Señor. Este desierto no es para muerte. Recíbelo ahí en tu corazón. Lo que estés pasando no es para muerte, porque ya no podemos morirnos, solo dormirnos. Oiga bien, ya no podemos, el cristiano ya no se puede morir, solo puede dormir. Así que esto no es para muerte. La muerte, por eso Pablo se enseñoreó de la muerte cuando le dijo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón, y sepulcro tu victoria? Porque él sabía que su futuro se llamaba Jesucristo y él murió para que nosotros tuviésemos vida eterna en el nombre de Jesús. Cuarto, levantamiento. Este es precioso también. Y creo que aquí el Señor nos quiere hablar a todos. No sé cuántos padres, madres de familia nos estén viendo, o también jóvenes que nos estén viendo. Y entonces el Señor levanta a Elías para una misión. Primera Reyes 21:17. Entonces vino la palabra del Señor a Elías diciendo: levántate. Mire que en todos los versículos que hemos ido viendo está la palabra clara: levántate. Los llamados a levantarse, a una acción. En la orden de Dios, levántate, la acción. Ahora tiene que venir la acción de parte del que cree. Desciende al encuentro del rey Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí, él está en la viña de Nabot, a donde ha descendido a tomar posesión de ella. Bueno, miremos pues. Resulta que la orden del Señor para el profeta era que se levantara con una misión: ir a la viña de Nabot. Cuando vemos la palabra viña en la Biblia, siempre está circunscrita y nos va haciendo referencia a un hogar, a una casa, a una familia. Cuando vemos el contexto de lo que había pasado aquí, resulta que el rey Acab, cuya esposa era Jezabel, había obtenido por la fuerza la viña de Nabot para su esposo. Había habido ahí, hermano, un apropiamiento ilícito de la viña de aquel hombre que temía a Dios. Entonces, lo que tenía que hacer Elías era ir a hablarle claramente a este rey de parte de Dios, porque el Señor no estaba a gusto, no estaba contento con lo que había sucedido.
Lo que vemos acá definitivamente es que Elías se levanta para pelear contra los enemigos de la viña, en este caso Jezabel y el rey Acab. Esos son enemigos del hogar, potestades que se están levantando en el final de los tiempos, enemigos que vienen en contra de los hogares. Hay diferentes niveles de enemigos, eso no lo vamos a ver ahora, pero dice que cuando una casa se construye van a venir ríos, van a venir aguas o ríos, van a venir lluvias o tempestades y van a venir vientos, dice, a azotarlas. Son 3 niveles de ataques que reciben los hogares, a los cuales nosotros nos tenemos que levantar en el nombre de Jesús y pelear por nuestro hogar. Niveles de cobertura, por ejemplo, cuando habla de lluvias, vientos, que habla de problemas que vienen sobre las paredes, sobre los cimientos del hogar, y los ríos más bien, que son los cimientos, y los vientos, las paredes. Son 3 niveles: techo, cobertura, paredes o columnas y cimientos. 3 ataques que vienen sobre las casas, a los cuales se enfrenta el cristiano, y que tenemos que tener discernimiento, que el Dios nos está llamando. Y como le dijo Elías, le dice hoy a su iglesia: levántate. ¿Tienes problemas en tu casa? Levántate a orar, levántate a clamar, pelea la buena batalla. No estamos en el tiempo de tirar la toalla. Que a la primera cara que te haga tu esposa o tu esposo digas: nos vamos a separar, entonces aquí quedó. No, ¿cómo que aquí quedó? Y el Señor está llamando a esforzados. Le hablo ahora en este momento a matrimonios. No sé a quién Dios le esté hablando. Esfuérzate, sigue adelante. El Señor dice que debemos de amar a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia. Y cuando usa la palabra amó, es la palabra del griego 25, agapao. Y vemos que ese amor es el amor ágape, amor hasta la muerte, porque así amó Cristo a la iglesia, hasta la muerte. Entonces, cuando nosotros estamos en un hogar, debemos de defender nuestro hogar en el nombre de Jesús. Y nada de estar pensando en separaciones, en divorcios, renunciamos, reprendemos esas palabras, sino todo lo contrario. Vamos a esforzarnos, así como le dijeron a Elías: levántate y ve a la viña de Nabot, y entonces vas a hacer lo que yo te diga. Y hoy Dios te dice: esfuérzate por tu casa, levántate, lucha por ella, lucha por tus matrimonios, lucha por tus hijos, instrúyelos de niños para que no se separen del camino de Dios. En el nombre de Jesús, es tiempo que te levantes, no es tiempo de estarnos quejando. No te estés ya de quejar de tu esposa o de tu esposo. Si deseas que cambie algo, el único que lo puede cambiar se llama Espíritu Santo. Tú no vas a cambiar a tu esposa, ni tu hermana vas a cambiar a tu esposo. El único que puede cambiar a ambos se llama Espíritu Santo. Entonces mejor oremos, clamemos y digámosle al Señor: Espíritu Santo, auxílianos. Espíritu Santo, ayúdanos. Pelea por tu viña. En el Cantar de los Cantares habla la sulamita y dice: morena soy porque el sol me ha quemado, dice. Porque por cuidar la viña ajena, o la viña de mis hermanos, dice una versión, mi propia viña descuidé. Entonces, ahí hay un mensaje también precioso. Cuida tu casa primero, vela por los tuyos, vela por tu matrimonio, vela por tus hijos, cuida, hermano. Aquí hay tanto que hablar por la viña, pero solo estamos haciendo como un pequeño resumen de los levantamientos de Elías, pero solo hablar de la viña, del levantamiento que le dicen a Elías que pelee por la viña, pelear por tu casa, hermano, pelear por tus hijos, cuidar con quién se juntan, qué hacen, todo lo que tiene que ver en la casa, qué se deja entrar, qué se ve, etcétera. Pelea por tu casa. Es tiempo que te levantes, que seas sacerdote de tu casa. Hermano, hermana, levántense en el nombre de Jesús en los hogares a ser sacerdotes, a ejercer nuestro sacerdocio, primeramente en nuestro hogar, con nuestros hijos. Ahí es donde el Señor te dé gracia, nos dé gracia, nos dé sabiduría para guiar a los nuestros en el nombre de Jesús. Bueno, continúo porque por cuestión del tiempo hay que avanzar. Solo le vamos a dar un resumen al final. Levantamiento número 5. Este es muy bonito para confrontar la idolatría. Se lo dicen a Elías, pero hágalo de cuenta que nos lo están diciendo a nosotros, que se lo están diciendo a la iglesia. Entonces, vamos con el levantamiento número 4. Dice: para confrontar la idolatría. Segunda de Reyes, capítulo 1:3. Entonces el ángel del Señor dijo a Elías Tisbita: levántate, sube al encuentro de los mensajeros del rey de Samaria y diles: ¿no hay acaso Dios en Israel para que vayas a consultar a Baal-Zebú, Dios de Ecrón? Wow. Bueno, ¿cuál era la orden aquí? Levántate,
Entonces le dijo el Señor: sube al encuentro de los mensajeros del rey de Samaria. Levántate. Entonces, ¿para qué fue este levantamiento? Para confrontar la idolatría. Hay muchas formas de hablar de idolatría, es un tema muy apasionante, es un tema profundo, pero básicamente para que en tu corazón entiendas qué es idolatría, porque a veces pensamos que idolatría es solo el muñequito o la imagen que ponen en la pared con su vasito de agua, su peila y su veladora. Esa es la idolatría más común. Pero idolatría, oiga bien, para que entendamos y analicemos nuestro corazón, nuestra casa, nuestra familia. Idolatría es todo aquello que tenga una prioridad o un amor mayor que el amor que le tenemos o la prioridad que le tenemos a Dios, es idolatría. Todo aquello que ponemos en prioridad antes que Dios es idolatría, porque Dios es un Dios celoso. Porque Él mismo dijo: cualquiera que no me ame más, un poquito más, decía el Señor, que a su padre, que a su madre, que a sus hermanos, que a esto y al otro, no puede ser mi discípulo, no puede seguirme. Entonces, lo primero en nuestro corazón tiene que ser siempre Dios. Y cuando hacemos ese análisis, podríamos encontrar que si hay cosas que estamos amando más que a Dios, que estamos priorizando más que a Dios, podrían ser una idolatría. Entonces, ¿qué hay que confrontar? ¿Para qué es este levantamiento? ¿Qué llamado está haciendo el Señor en esta hora? Levántate y confronta la idolatría. Porque Dios es un Dios celoso que no tolera dioses ajenos. Aquí le dice claramente: ¿por qué vas a consultar a otros dioses habiendo Dios en Israel? ¿Por qué consultas hechiceros? ¿Por qué consultas brujos? ¿Por qué consultas adivinos? Mire, es lamentable y triste que a veces cristianos nacidos de nuevo le tengan más fe a ir a consultar al hechicero, al brujo, que Jehová reprenda al diablo, al agorero, al que lee la carta, la mano, el ojo y cualquier cosa. Prefieren ir a pagar ahí para que vean que tiene un enfermo o una situación que les esté pasando, y no confiar plenamente en el Señor. Por eso este debe ser un levantamiento. ¿A quién se le llama que se levante? Al que cayó, al que está deprimido, al que está caído, y quizás al que está en idolatría. Si alguien cayó en idolatría, si alguien dejó de confiar en Dios, hoy le llama al Señor: levántate, confía en el Señor. ¿Acaso no hay Dios en Israel?, te dice el Señor en esta hora. ¿Acaso no soy yo tu Dios?, te dice en esta hora. ¿Por qué estás consultando otras cosas? ¿Por qué estás confiando en otras cosas? Entonces, por favor, este levantamiento nos llama al Señor para que confiemos en Él, en el nombre poderoso de Jesús, y no dejemos no nos dejemos llevar por una idolatría, por un amor a las cosas, por un amor a lo material. Bueno, esto creo que es entendible en el nombre de Jesús. Bueno, sigamos para avanzar con el tema. Levantamiento número 6. Este es muy precioso. Para vencer el miedo. Segunda de Reyes 1:15. Entonces el ángel del Señor dijo a Elías: desciende con él y no tengas miedo. Y Elías se levantó y descendió con el rey. Y Josafat tuvo miedo y se dispuso, segunda de Crónicas 23, y Josafat tuvo miedo y se dispuso a buscar al Señor y proclamó ayuno en Judá. Bueno, ¿qué está pasando acá? Vemos acá que Elías se tenía que levantar para irle a hablar al rey e infundirle aliento para que no tuviera miedo de enfrentar a los enemigos. Otro levantamiento que tenemos que tener es para vencer todo temor. Mire, una cosa es tener temor reverente a Dios y otra cosa es andar con miedo. Qué horrible es andar con miedo, hermano. Tener miedo a esto, miedo al otro. Eso es una esclavitud al final. Porque dice que el diablo tenía, hasta antes de que viniera Jesús, tenía esclava a la humanidad por el temor a la muerte. Pero Jesús vino a vencer a la muerte para que el diablo ya no tuviera más esclava a la humanidad por el temor a la muerte. El temor más común es el temor a la muerte, pero hay muchos temores, muchos fobos. Fobia, que Jehová reprenda al diablo. Los fobos, el fobos es ese espíritu, esa potestad de temor, de miedo, que Jehová la reprenda. Entonces Dios te dice: levántate, ¿por qué temes? Por eso el Señor vino a vencer a la muerte, porque ya no deberíamos de tenerle miedo a la muerte. Entonces ese es un levantamiento que la iglesia debe de tener. Debemos de levantarnos de todo miedo, de todo fobos, para seguir adelante. Porque la iglesia que se va,
La iglesia que es arrebatada, porque es el paso que viene a continuación, no puede ser una iglesia temerosa. Tiene que ser una iglesia aguerrida, tiene que ser una iglesia que está dispuesta a todo y que sabe quién la llamó y que no teme a muchas cosas, entre ellas a la muerte. Entonces ya no somos esclavos. Hasta hay un canto bien precioso, ¿verdad? Ya no soy más esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ah, qué precioso. Ya no soy más esclavo del temor, porque esa es una cadena de esclavitud. Cuando yo tengo miedo, cuando yo estoy con temor, estoy atado a la tierra todavía. Estoy atado aún a las cosas de la tierra y eso me ata, no me deja subir. Tenemos que romper con esa cadena de esclavitud de temor para poder darle paso al siguiente levantamiento. Y con esto voy aterrizando. El siguiente levantamiento es el levantamiento final, llamado arrebatamiento. Esta es la conclusión del caminar de Elías, del caminar de la iglesia. El último levantamiento, segunda Reyes 2:11. Y aconteció que mientras ellos iban andando y hablando, y aquí apareció un carro de fuego y caballos de fuego que separó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Viene el día del Señor. Viene el día que el Señor vendrá por su iglesia y nos va a levantar de esta tierra. ¿Cuántos dicen amén? Ese tiempo viene, pero si te das cuenta, tenemos que tener un caminar donde vamos levantándonos. Levanta vuelo en el nombre de Jesús, iglesia. Levanta el vuelo, levántate, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Es tiempo que la iglesia se levante. Estamos hablando de los levantamientos. Es tiempo que la iglesia se levante para que estemos preparados y listos para el levantamiento final. El levantamiento final o arrebatamiento, cuando la iglesia se presenta delante de Jesús. Oh, hermano, qué precioso. Y dice su palabra que tenemos que limpiar nuestras vestiduras para que en aquel día nadie se aleje avergonzado cuando el Señor venga. En ese momento precioso, en el Bimá, el tribunal de Cristo, tenemos que procurar limpiar nuestras vestiduras, nuestro caminar, estar bien delante del Señor, amados hermanos, para que cuando venga ese tiempo precioso podamos disfrutarlo en la presencia del Señor. En resumen, entonces, voy a poner en pantalla ahorita los 7 levantamientos para que hagamos un resumen de lo que hemos platicado en esta hora y luego hagamos una oración para que el Señor nos ayude. Los 7 levantamientos. Número 1, para sustentarle. Vimos entonces que lo llevó con la viuda para que le diera de comer. Confianza en que Dios es el que te sustenta. Número 2, para salir de toda depresión en el nombre de Jesús. Pan y agua, palabra y espíritu, que te levantes de toda depresión, todo desánimo que haya venido a tu vida en el nombre de Jesús. Número 3, para atravesar el desierto. Cualquier adversidad, cualquier situación difícil, incluso esta pandemia que estamos pasando, que para muchos ha sido un desierto, una angustia, que en el nombre de Jesús el pan y el agua también te levanten y te lleven adelante. Número 4, para defender la viña. Levántate a pelear por tu casa, a pelear por tu matrimonio, a pelear por los tuyos en el nombre de Jesús. Hermana, Dios le está hablando a una hermana, levántate a pelear por tu esposo, pelea por tu matrimonio, pelea por los tuyos en el nombre de Jesús. Número 5, para confrontar la idolatría. Aquí hay que pedirle a Dios sabiduría, que nos muestre que no haya ningún rastro de idolatría en nuestro corazón, ni en nuestros hijos, ni en nuestra familia, ni en nada de lo que hagamos, ni en nada de lo que practiquemos. Que Dios te dé sabiduría y que te levantes si acaso hubiera alguna idolatría. Número 6, para vencer el miedo. En el nombre de Jesús, que se rompa toda cadena de miedo, de esclavitud, que en el nombre de Jesús te levantes para ser más que vencedor. Y por último, para que juntos podamos ser partícipes de ese arrebatamiento, que es el levantamiento final de la iglesia que se va con el Padre. Gloria a Dios. Aleluya. Amén y amén, amados hermanos. Quisiera hacer una oración, si tú has atendido esta palabra, para que Dios nos ayude, para que Dios, cualquiera que sea tu situación y tu circunstancia, te levante de donde estás y podamos seguir adelante. No temas ni desmayes, no desmaye tu corazón, esfuérzate y sé valiente y sigue adelante, porque estoy seguro que Dios tiene grandes propósitos. ¿Sabes qué me pone el Señor en el corazón ahora mismo? Que tenemos que comer ese pan como comió Elías y esa agua, porque así le dijo el Señor a Elías:
te falta camino por recorrer. No es ahí donde te quedaste, donde pensaste que fracasaste, donde pensaste que te estancaste. No, no es ahí. Toma el pan, toma el agua, toma esta palabra y espíritu y sigamos adelante. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te doy por este tiempo que nos has permitido compartir tu palabra. Ahora te pedimos, Señor, que hasta donde esté llegando esta palabra, ministres, Padre Santo, esas fuerzas como se las ministraste a Elías, Señor, ese pan y esa agua. Levántanos, papito lindo, en el nombre poderoso de Jesús. Llévanos hasta tu monte santo, hasta el monte de Oreb, y háblanos en el silbo apacible. Papito lindo, que podamos llegar, Señor, hasta ese momento que nos prometiste, a ser arrebatados, Padre, para estar en tu presencia. Señor, auxilia a aquellos que han caído en depresión, que han caído en temores, que están en desiertos, que tienen problemas en sus hogares, Padre. Auxílialos, quita todo miedo, toda cadena de miedo, Señor, toda idolatría, toda adversidad. En el nombre poderoso de Jesús, que tu preciosa palabra lleve vida, lleve espíritu en esta hora. Gracias, Señor. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos.